Mire, yo le exhorto a que siga firme, porque el tiempo que queda para que venga el Señor a buscar a su iglesia es muy, pero muy corto. Miren, se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo ni el día ni la hora, pero dejó señales que indicaban indicaban, es más, casi la generación en la que iba a suceder el rapto, y estamos en ella. Estamos en la generación que va a participar y que va a experimentar la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, también está el otro lado, hermano, que va a haber muchos cristianos que se van a quedar lamentablemente. ¿Por qué? Porque, hermanos, se dejaron arrastrar por la corriente de este mundo. Se dejaron involucrar y están en dos aguas. Son de los llamados tibios, hermano. Es mejor ser frío, como le decía yo al hermano Eddie ahí atrás. Es mejor estar frío, porque el frío reconoce que está frío. Reconoce, hermano, que tiene una decadencia espiritual y pero lo reconoce. Pero el tibio, hermano, cree que está bien. El tibio, hermano, cree que está sirviéndole a Dios con lo que está haciendo en la iglesia. Y acuérdense que la salvación no es por obra, es por gracia. Amén. Así que, hermano, yo le exhorto a que persevere en la oración, a que persevere porque ahí en el rapto se dice, Pedro hablando, que debemos, para ser hallados dignos de ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, debemos de perseverar unánimes en la oración. Debemos de perseverar haciendo la obra del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Nos encuentre ocupado en su obra, pero también en comunión íntima con Él. Es indispensable para esto una relación con el Señor. Y para eso solamente, hermano, usted tiene que tener una comunión, aparte de lo que usted hace en la iglesia, en su casa. Una comunión íntima con Él, una oración, o sea, en intimidad. Busque ese momento de intimidad con el Señor. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. Yo quiero hablarle, hermano, sobre algo muy indispensable, que es importante también para este evento. Para este evento que va a ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo, hermano. Y hay que estar preparado para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros no somos de las tinieblas ni somos de la noche. Es a los que son de las tinieblas que ese día los va a sorprender como ladrón. Pero a los que somos de la luz, a los que estamos en Cristo, a los que estamos en comunión con el Espíritu Santo, ese día no nos va a sorprender como ladrón. Porque vamos a estar velando, atentos a las señales, atentos a los tiempos, atentos a las sazones que indican que estamos en el tiempo del rapto de la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Voy a hablar bajo el tema Operación Gracia. Operación Gracia. Porque el plan de Dios para la humanidad es de salvación y vida eterna, pero es a través de su gracia. ¿Ya lo tienen? Y leemos la palabra del Señor con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Usted ve, hermano, no se puede seguir la corriente de este mundo, porque entonces vamos a apostar. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en aquel tiempo,
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice al final del texto que voy a leer: porque por gracia, otra vez, sois salvos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que hemos leído. Señor, habla a tu pueblo, habla al corazón y al espíritu de tu pueblo. Señor, redarguye, Señor, consuela, Señor, fortalece, Señor, renueva a través de tu palabra. Padre, que podamos a través de esta palabra estar apercibidos, estar, Señor, atentos, velando, esperando ese día glorioso en que tú vengas a buscar a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. A su nombre. Mire, hermano, antes de comenzar, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese, hermano, de haber confesado sus pecados. Todos los días, hermano. Todos los días debemos de confesarnos delante del Señor. En la intimidad de su mente, ahí en comunión íntima, meditando. Porque en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados conocidos, los que cometemos, que conocemos, Él es fiel y justo para perdonar los pecados conocidos y para limpiarnos de toda maldad. Los pecados que no nos acordamos, los no conocidos, hermano. De esa forma, hermano, de esa forma estará usted en comunión todos los días de su vida, en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender las doctrinas y las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano. A su nombre. Mire, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Eso se llama la llenura continua del Espíritu. Mire, si usted nunca, hermano, si hay alguien aquí que no ha creído todavía, que no ha dado el paso de fe, que no le sirve con todo el corazón al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces el asunto para usted no es confesar los pecados, sino arrepentirse, hermano, y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. De esta forma usted entra a pertenecer por la gracia de Dios al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Y para usted pertenecer al cuerpo de Jesucristo, usted tiene que ser parte, usted tiene que haberlo recibido. Y de ahí en adelante la gracia abundante va a estar sobre usted. A su nombre. También en Juan 3:36 dice la palabra: el que cree en el Hijo, escuche, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo de Dios, el que no cree, porque hermano, ¿usted sabe por qué dice obedece? Porque cualquiera dice yo creo. Hasta los demonios creen y tiemblan, hermano. Y cualquiera dice yo creo en Cristo. Pero ahí en el texto, en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí. Pero el que no obedece, porque no basta solamente con creer, hermano.
para usted decir yo creo, usted tiene que obedecer a lo que el Señor exige para su vida de ahí en adelante. ¿Qué es lo que exige el Señor? Que usted se comprometa, que usted entregue su vida por completo, que no la entregue por fracciones, que no la entregue por parte. Voy a la iglesia y en el mundo sigo siendo igual. No, hermano. Ahí dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Mire, el Señor ordena a todo el que cree en Él que pertenezca a una iglesia local, que es su cuerpo. Que pertenezca, que le sirva a través de que edifique el cuerpo de Cristo. Porque cada uno debemos de edificar y ser edificado. Hermano, hay muchos que venimos solamente a sentarnos en la iglesia y no procuramos un plan y propósito para nuestra vida, para edificar el cuerpo de Cristo. Hay muchos que solamente vienen y se sientan, hermano, y no son útiles en el cuerpo. Acuérdese que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero cada uno de esos miembros tiene una función en el cuerpo. No hay un miembro del cuerpo que no tenga una función, hermano. Ejecuta una función en el cuerpo, como la bilis, como los riñones, como los pulmones, como, hermano, cualquier miembro del cuerpo humano. Hasta esta eja, hermano, mire que estoy sudando y hace que el sudor corra para el lado y no caiga en mi ojo. Esa eja tiene una función en el cuerpo. Gracias, que Dios te bendiga. Así debe cada miembro que pertenece al cuerpo de Cristo, cada persona que dice yo creo en Cristo, debe ejercer una función en el cuerpo. Pues ahora, si usted no sabe cuál es su función, hermano, solamente usted órele al Señor y dígale que le muestre, que le ponga en su corazón el sentir de saber cuál es la función en el cuerpo de Cristo que usted debe ejecutar para edificar el cuerpo. A su nombre. Gloria a Jesús. Dice en Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de la coyuntura de los tuétanos. Y es poderosa, hermano, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. También en 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Esta escritura es el alimento espiritual, hermano, de todo creyente, de todo miembro del cuerpo de Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el miembro del cuerpo de Cristo sea enteramente perfecto y preparado y equipado para toda obra en el cuerpo de Cristo, hermano. A su nombre, gloria a Jesús. Y 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura, miembro del cuerpo de Cristo, ya que perteneces a Él y dices que cree en Cristo, procura, oye bien, con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja bien. ¿Usted sabe cómo usted maneja bien la palabra de verdad? No leyéndola un ratito, es estudiándola, escudriñándola, memorizándola, meditándola, profundizando en ella, hermano, para que maneje con precisión la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Por eso, hermano, miren, el plan de Dios para la humanidad es de salvación, como le dije, y vida eterna. Y ese plan se llama Operación Gracia, porque es por su gracia, hermano. Pero para nosotros poder conocer esa gracia, ese plan, esa operación de Dios para salvar a la humanidad de la condenación eterna, porque mientras estamos en este mundo vivo tenemos la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Ahora no espere a morir, hermano, en este mundo.
No espere a morir en este mundo, porque si esperó a morir ya después de la muerte, no hay salvación. No hay oportunidad. La oportunidad es ahora en vida de escapar de la condenación eterna hacia la vida eterna con Cristo. Por eso el creyente debe de conocer 6 proposiciones de Dios. 6 proposiciones, hermano. La primera proposición es que el creyente, el que es miembro de Cristo, debe de saber que Dios existe realmente. Debe tener esa certeza. Debe tener esa convicción en su mente y corazón de que Dios es real. Mira, la afirmación de que Dios existe, hermano, es la base fundamental del creyente. Y que cualquiera por ahí diga, hermano, no se deje embaucar, que Dios no existe, no es lo importante en el momento de su vida, en la decisión que usted debe de tomar, mi querido hermano. A su nombre. Por eso en este mundo, hermano, no se deje engañar por los falsos profetas que se han levantado en estos últimos tiempos como señal de la segunda venida de Cristo. La primera fase de la segunda venida. ¿Por qué le digo la primera fase? ¿Usted sabe por qué? Porque la segunda venida de Cristo tiene 2 fases. En la primera viene a buscar a su iglesia para celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren ir para esa boda? Esa boda, hermano, va a durar 7 años. Aleluya. 7 años allá en el cielo, 7 años terrenales. Va a durar esa boda, hermano. A su nombre. Hay que estar preparado para ir a esa boda con vestiduras blancas. ¿Y usted sabe cuáles son esas vestiduras blancas? Las acciones justas de los santos. A su nombre. Así mismo dice la palabra. Por eso usted no debe de dejarse engañar de muchos falsos profetas que han salido, hermanos, que se han levantado en estos últimos tiempos como señal del primer advenimiento de Cristo, de la segunda venida, del rapto de la iglesia, mejor dicho. Hermano, usted nada más tiene que ver las redes sociales, hermano. Yo hasta por cerrar el teléfono estaba. De tantas falsas profecías, tantos falsos profetas engañando, distorsionando, hermano, mezclando la cábala judía, una malicia de Satanás para engañar el pensamiento del ser humano, mezclándolo con el racionalismo, mezclándolo con diferentes filosofías humanas, hermano. Usted nada más tiene que abrir las redes sociales para que usted vea cuántos falsos profetas se han levantado como señal de que Cristo ya está a la puerta a buscar a su pueblo. A su nombre. Y mire, no debemos dejarnos engañar de esos falsos profetas. Está el racionalismo también, que es la percepción por medio de la razón. Está el empirismo, que es la realidad percibida por medio de los sentidos. Existen estas 3 sistemas de percepción básico en el ser humano, hermano. El racionalismo, que es la percepción de todo lo que existe por medio de la razón. El empirismo, que es la percepción de todo lo que existe por medio de los sentidos. Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted siente, lo que usted huele. Por eso es que usted ve mucho en estos últimos tiempos. Yo siento esto. Ay, yo siento de Dios. Ay, yo siento. Y yo siento, hermano. El sentir a veces no es de Dios, hermano. Esto es lo que trae veracidad. La palabra de Dios es lo que trae veracidad. A su nombre. Y en la otra percepción, hermano, de la 3 está la fe. La fe es la realidad basada en la confianza y en la autoridad de una persona, y esa persona es Cristo. A su nombre. Y en algún momento de su vida, hermano, usted ha contado con uno de estos 3 sistemas de percepción, hermano. Pero el sistema con el que más cuente, escuche bien, afectará su perceptibilidad de la realidad. Sí, hermano. Cuando yo digo Dios existe, quiero decir que por medio de la fe yo creo que Él siempre ha existido. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano. No como un producto de mi imaginación, sino como una persona que no tiene principio ni fin. A su nombre. Y quizás un hermano se pregunte, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios?
Estas preguntas se pueden contestar, hermano. ¿Usted sabía? Se pueden contestar porque Dios se ha dado a conocer a su nombre. Mire, a través primero de la palabra y a través de Jesucristo. A su nombre. Hermano, mire, si Dios existe y es todopoderoso y soberano, el creador del cielo y de la tierra, es lógico entonces pensar que Dios tuvo algo que ver con el asunto de que nosotros estemos aquí en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Si Dios creó al hombre, lo creó, hermano, lo formó del polvo de la tierra, lógicamente Él debe darse a conocer al hombre. ¿Cuántos lo creen? Es lógico, hermano. Si Dios siempre ha existido y creó la raza humana, hermano, entonces también es lógico que Él se dé a conocer a la raza humana de tal forma que el hombre lo pueda entender y conocer. A su nombre. Proposición número 3, porque ya salté la número 2, que es que Dios se ha dado a conocer. La primera es que Dios existe, usted debe entender eso. La segunda es que Dios se ha dado a conocer. Y la tercera, hermano, es que Dios tiene sentido. Dios tiene sentido. Entonces, mire, si usted continúa, hermano, escuchando atentamente lo que le estoy diciendo, se dará cuenta de que Dios se da a conocer en una forma que tiene sentido para la humanidad. Y voy a agregar algo a esta proposición de que Dios tiene sentido. Dios tiene un sentido organizado. Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es totalmente organizado. Por eso es que Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios de orden y no de confusión, hermano. En la iglesia no puede haber confusión para que el incrédulo pueda entrar y ver que hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. A su nombre. Cuarta proposición: Dios tiene un plan. Hermano, Él es el creador del universo, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Todo lo que se mencionan ahí son creación e imaginación de la humanidad. No hay otro Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas en manifestaciones, hermano, con propósitos y planes eternos. A su nombre. Dios no solo tiene un plan, hermano, sino que su plan es perfecto. Es perfecto, hermano. Y lo incluye a usted. A usted. Lo incluye a usted. A mí y a usted. El plan de Dios lo incluye a usted. A su nombre. Por eso, hermano, la proposición número 5 se cambia del plan de Dios al plan de usted. De Dios para usted. Al plan de Dios para usted. Esa es la proposición número 5. Usted es el objeto del plan de Dios. A su nombre. Entonces, si usted puede decir con toda certeza: yo soy una persona, yo soy un ser humano, pertenezco a la raza humana, entonces usted puede decir: Dios tiene un plan personalmente diseñado para mí. Denle un aplauso al Señor. Y ese es el motivo, hermano, por el cual usted está en este mundo, en esta tierra, por lo cual usted pertenece a la raza humana, por lo cual usted está vivo. Ese es el propósito. Y por último, proposición número 6, dice que usted debe escuchar a Dios. Porque si usted cree todas las demás proposiciones, pero no escucha a Dios ni le obedece, no tiene sentido. Entonces no tienen sentido esas proposiciones. Yo quiero que usted, hermano, se fije en la palabra escuchar a Dios. Escuchar es obedecer a Dios. Escuchar de usted no, oiga, de usted no se requiere nada excepto una mente abierta para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Aquí no hay trucos, hermano. Oiga, yo solo quiero darle la información a usted de que Dios nos ha dado por medio de la Biblia su voluntad para cada uno de nosotros. A su nombre.
Entonces todo lo que usted necesita, hermano, hacer es escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Esto no es para tenerlo abierto en el Salmo 91. Esto no es para tenerlo de lujo en la biblioteca que usted tiene en su casa. Este libro es el único libro que hay que comerlo como si fuera comida. Y es comida espiritual para su alma y su espíritu. Esto hay que estudiarlo. Esto hay que memorizar parte de ella. Esto hay que meditar en ella. Esto hay que leerlo, oiga, teniendo el concepto y la percepción de que Dios te va a hablar a través de ella. A su nombre. Mire, hermano, en este mundo no hay nada que usted le pueda dar a Dios. ¿Escuchó bien? Excepto escucharlo y obedecerlo. Nada, excepto escucharlo y obedecerlo. Entonces la elección de escucharlo no es, hermano, no es escucharlo, es exclusivamente suya. ¿Escuchó bien? Esto es lo que Dios le ha dado a usted, el sentido para que usted lo escuche y lo obedezca. Y esto puede ser, hermano, totalmente diferente de lo que usted esperaba. Particularmente si usted ha estado expuesto a la religión de este mundo, a la religión. Usted sabe cuando le hablo de religión, de todas las religiones que hay en este mundo, hermano. La religión, hermano, es el esfuerzo del hombre. ¿Escuchó bien? La religión es el esfuerzo del hombre de ganar un parentesco con Dios o la aprobación de Dios. Es el esfuerzo humano. La religión es el esfuerzo humano y el ser humano no puede agradar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Mire, la religión oscurece el plan de Dios, lo oscurece, hermano, y engaña a la raza humana. La engaña. La religión fue diseñada, hermano, por Satanás. Sí, hermano, para hacerlo a usted un adversario del plan bíblico de Dios. A su nombre. Note que dije religión, no cristiandad. No cristiandad. La cristiandad, hermano, bíblica, afirma que solo la obra de Dios a través de Jesucristo provee la salvación, y la relación eterna con Dios. Hermano, Jesucristo como la luz del mundo ilumina el plan de Dios, como dice en Juan capítulo 8 verso 12. La cristiandad proclama el camino de Dios para salvación de la raza humana. Entonces, hermano, como el objetivo de esto que le estoy hablando es desarrollar el plan de Dios y el tema es Operación Gracia, revisemos los puntos ya que hemos tocado para ir concluyendo. Primero le dije que Dios existe. Y por ahí dijeron, ahora que va mi esposa a reírse, no le crean a un pastor cuando dice le estamos terminando. Y menos a mí, hermano, pero ya sí me pueden creer porque ya yo he superado esa etapa. Esa etapa la he superado hace tiempo. Pero acuérdense cuando yo duraba casi 1 hora y pico predicando. Pero no, hermano, uno tiene que ir alcanzando madurez en estos caminos. No quedarse como está, hermano. A su nombre. Entonces, dijimos que Dios existe. Dijimos también que Dios se da a conocer. Que Dios tiene sentido. Que Dios tiene un plan. Y que usted es el objeto del plan de Dios. Y también dijimos, finalizando, que usted debe escuchar a Dios. Entonces, hermano, si usted acepta estas proposiciones como verídicas, entonces reconocerá que Dios tiene un plan para su vida de salvación, de vida eterna. Pero recuerde, hermano, recuerde que el plan perfecto de Dios tiene que lidiar con las faltas, imperfecciones y depravaciones de nosotros, los seres humanos. Porque déjeme decirle que su naturaleza humana está tan por debajo de las normas perfectas de la rectitud de Dios que usted no puede tener una relación de asociación con Él. Como usted no puede tener tampoco, hermano, una íntima comunión con Él. ¿Por qué? Por su condición de depravación espiritual. Por eso es, hermano, que necesitamos salvación. Necesitamos ser rescatados.
¿Por qué? Porque nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros no reunimos los estándares y requisitos de Dios para aceptarnos como hijo. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, hermano, que con la salvación no nos fue quitada, no fue dejada porque tiene un propósito. A su nombre, y lo voy a decir y voy a terminar con esto, hermano. Mire, como usted, las pastoras no se ríen, hermana, que es verdad que voy a terminar. Mire, como usted no puede tener una asociación con Dios en su condición de depravación espiritual, Dios tiene que encontrar entonces la manera de traerlo a usted hacia Él. Dios ha diseñado entonces un plan de gracia de 3 fases. Un plan de gracia, o por eso se llama operación gracia, de 3 fases para que usted pueda acercarse a Él. Y mire, hermano, ¿cómo estarán aquellos que todavía no le han dado su vida a Cristo? Están separados, hermano. Para Dios están muertos en delitos y pecados. Para Dios no, hermano, no existen como personas espirituales porque están muertas espiritualmente. Entonces estas 3 fases de operación gracia son: primera fase, la salvación; segunda fase, su vida como creyente aquí en la tierra; y tercera fase, la eternidad con Cristo. Y cuando hablo de gracia, hermano, la gracia, operación gracia, es todo aquello, la gracia, que Dios está libre. Escuche lo que es la gracia, hermano. La gracia es todo aquello que Dios está libre de hacer por la humanidad, basado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios, hermano, siempre es consistente con su carácter y esencia perfecta. A su nombre. Esto quiere decir, hermano, mire, y se lo voy a explicar, que los seres humanos no pueden hacer nada para ganarse la gracia de Dios, hermano, a su nombre. No, hermano, no podemos hacer nada. Por eso es indispensable la primera fase de operación gracia, la salvación. El plan de Dios para su vida comienza en la cruz. Es la clave del plan de salvación. Cuando Jesucristo colgaba en la cruz, hermano, entre el cielo y la tierra, fue juzgado por todos los pecados. Oiga bien, Jesucristo en la cruz fue juzgado por todos los pecados de la raza humana, pasados, presentes y futuros. Hermano, Él se convirtió en el sustituto por nuestras culpas. Él recibió la pena del pecado por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, como dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Entonces, hermano, oiga, cualquier miembro de la raza humana puede tener un parentesco eterno con Dios, simplemente creyendo en Jesucristo como su Salvador. A su nombre. Hechos, capítulo 16, verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También en Juan capítulo 1, verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio derecho, potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, hermano, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. A eso les dio derecho, a eso les dio potestad de ser llamados y recibidos como hijos de Dios. O sea, la primera fase del plan de Dios, entonces, que es la salvación, reconcilia la depravada naturaleza humana con la integridad de Dios. La reconcilia. Mire, la integridad de Dios se refiere a su rectitud y su justicia perfecta. Cuando, hermano, mire, a su nombre. Déjeme brincar, hermano, para poder terminarle, porque yo también quiero terminar. Y le hablaba de la naturaleza pecaminosa, hermano, para que usted vea el propósito. ¿Por qué el Señor no nos libró de ella cuando nos salvó?
todavía está en nosotros y luchamos con ella día a día. La naturaleza pecaminosa contamina tan completamente a la humanidad, hermano, que nadie puede acercarse a la esencia perfecta de Dios o lo puede complacer. No, hermano, a pesar de no ser parte del alma, la naturaleza pecaminosa, sino el centro de la rebeldía hacia Dios. La naturaleza pecaminosa, hermana, trata de controlar e influenciar el alma. Oiga lo que hace. Influencia al alma hacia el mal. La naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza depravada, hermano, llegó a existir como resultado directo del pecado de Adán sobre la humanidad. La naturaleza pecaminosa representa la tendencia de Adán a la desobediencia después de la caída. Por eso Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermano, mire, la naturaleza pecaminosa, hermano, debemos nosotros, el propósito es que la naturaleza nos va a enseñar a nosotros a crecer en la madurez espiritual. Oiga el propósito de la naturaleza pecaminosa. Cuando usted hace morir cada día la naturaleza pecaminosa, cuando usted, hermano, cada día, se niega a obedecer la tendencia, la influencia de la naturaleza pecaminosa en el alma para cometer pecado delante de Dios, usted está, hermano, creciendo y madurando. Usted está, desarrollándose en los caminos del Señor, creciendo a la estatura del varón perfecto. A esa medida que debemos llegar. Ese es el propósito por el que todavía estamos aquí, hermano, porque usted debe crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la naturaleza pecaminosa, hermano, es un ayo. Es un mensajero de Satanás que nos ha dejado ahí el Señor para que nosotros pudiéramos, tener la capacidad de vivir en santidad delante de Él, aún con una naturaleza pecaminosa. A su nombre. Y termino, hermano, ya. Hermana, no se pastora, no se me rían, pastora. Termino con esto. Mire, la naturaleza pecaminosa tiene un área de debilidad. Para enseñarle, hermano, le voy a dejar hasta ahí. Pero le voy a enseñar cómo opera la naturaleza pecaminosa. Mire, la naturaleza pecaminosa tiene un área de debilidad de la cual originan todas las tentaciones que usted recibe, hermano, de pecados personales. Existen 3 categorías de pecados personales. Mire, pecado de actitud mental, que son los que vienen de aquí de la mente. El Señor dijo que, el Señor dijo, se lo trajo a los fariseos, más profundo. Ya el pecado no es tan, hermano, tan visible, sino que está aquí en el corazón. El Señor le dijo que con solamente desear una mujer en tu corazón ya estás adulterando, ya estás fornicando. O sea, en los pensamientos, hermano, habita la naturaleza pecaminosa e influye en nuestra alma. ¿Cuáles son los pecados de actitud mental? Se los voy a mencionar: la soberbia, los celos. La soberbia. Usted sabe lo que es ser soberbio. En no obedecer, en no recibir consejo, es creerse mejor que cualquiera. Hermano, los celos, las amarguras, el odio, el deseo de venganza, la implacabilidad, ser implacable, la envidia, sentimiento de culpabilidad. Si usted tiene sentimiento de culpabilidad todavía, hermano, usted tiene que arrepentirse otra vez. El miedo, hermano. Un cristiano no puede sentir miedo. Y si lo siente, hermano, pídale a Dios que le ayude con ese espíritu de miedo. El miedo. También está la preocupación. Eso trae como consecuencia ansiedades. Ansiedad y autocompasión. ¿Usted sabe lo que es la autocompasión? Autocompadecerse de usted mismo. Estas son las peores clases
de pecados que pueden convertirse rápidamente en una agrupación de pecados que son destructivos para la vida espiritual. Hermanos, la naturaleza, para terminar, pecaminosa se vence confesando los pecados delante del Señor todos los días. Porque tenemos a un abogado sentado a la diestra del Padre. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, oiga, nos perdonó los pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Y esa obra está hecha completa por la eternidad y para la eternidad. Y cuando usted peca siendo cristiano, hermano, usted solamente tiene que reconocer: esto no es una licencia para pecar. Porque dice la palabra también que cuando usted peca deliberadamente, cuando se habla de esos pecados, son de los pecados que usted comete inconscientemente, hermano. Que cuando usted peca deliberadamente, conociendo que está pecando, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y condenación que ha de devorar a los adversarios. Amén. Por eso, hermano, que usted no sabe, no se da cuenta cuando peca, cuando ofende, cuando tiene una actitud arrogante delante de su hermano. Usted no se da cuenta a veces cuando usted reacciona de una manera agresiva, de una manera con ira delante de su hermano. Usted entonces, cada vez que se va, hermano, a la presencia del Señor, debe confesar todos los pecados conocidos y no conocidos. A su nombre. Y de esta manera permanecemos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habita en vasos sucios, en vasos llenos de pecado. Habita en vasos limpios que cada día se purifican, que cada día, hermano, dependen de la gracia de Dios para permanecer limpios de pecado. Así que, hermanos, Operación Gracia tiene, hermano, como plan restituir, fortalecer, regenerar cada día al creyente para que permanezca y persevere hasta el fin, para que cuando suene la trompeta usted sea hallado digno, oiga bien, sea hallado digno de recibir un cuerpo inmortal a la semejanza con el que Cristo resucitó de entre los muertos, y así podamos nosotros allá en el tercer cielo celebrar las bodas del Cordero. Póngase de pie, hermano, dele un aplauso al Señor. Esto está a punto de suceder. Hay que estar preparado, vigilando los tiempos y las ocasiones, estando presto para que cuando aquel día aparezca no nos sorprenda como ladrón en la noche. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra que he predicado, Padre. Gracias por tu palabra que son espíritu, que son verdad y que son vida. Gracias porque Señor, tú nos has redarguido. Tú nos has, Señor, instruido. Tú nos has, Señor, dado, Señor, la sabiduría y la gracia para nosotros perseverar unánimes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estemos aquí trayendo tu palabra de edificación para tu pueblo. Gracias, Señor. Bendice este pueblo. Ayúdalos a seguir hacia adelante. Ayúdalos a perseverar y a permanecer firmes hasta que tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos al cielo, hermano, y dele gracias al Señor. Y dígale: Señor, te doy gracias porque a ti te ha placido que yo sea parte de tu cuerpo. Gracias porque tú tienes un plan, un propósito específico para mí. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dele gracias porque Él lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dele gracias porque a Él le ha placido escogerlo de este mundo para que pertenezca de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Dele gracias al Señor y levante sus manos, porque Él es bueno para con su vida. Él lo ha rescatado de este mundo perdido para hacerlo sentar en lugares celestiales con Cristo, para gobernar, para ser reyes y sacerdotes, ministros del Dios Altísimo en la tierra prometida, en los 1000 años de Jesucristo, en el reino milenial. Vamos a reinar con Él, vamos a ministrar con
con Él. Vamos a ser entes de justicia en este mundo, donde el Señor va a regenerar todas las cosas en esos 1000 años. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, redarguye los corazones. Ayúdalos, Señor, a entender que queda poco tiempo y que necesitamos estar preparados. Necesitamos estar conscientes de que tu venida puede ser en cualquier momento, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque la iglesia tabernáculo de adoración está creciendo. Está creciendo tanto en número como espiritualmente. Oh, en madurez espiritual. Gracias por los pastores Edward y Rosaura, que tú fuiste, Señor, que trajiste y pusiste en este lugar, para que así la iglesia pueda continuar creciendo, pueda continuar extendiéndose al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, sigue obrando. Mira la iglesia hija de esta iglesia, Señor, edifícala también. Oh, en el nombre de Jesús, usa los ministros que están encargados en aquel lugar. Úsalos para tu gloria, úsalos para gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo los llene de poder, de gracia, de ciencia y de sabiduría para ministrar en aquel lugar. Padre, sigue añadiendo los que han de ser salvos. Sigue añadiendo los que han de ser salvos para que no se queden, Señor, en el rapto. Sigue añadiéndolos. Sigue trayéndolo a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.